Estamos. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otro Juegos de FECAP. Hoy es la última jornada que tenemos programada desde abril. Y hoy nos acompaña Marcos Piñeiro, que es el director de Ernst & Young en Galicia, y va a abordar un tema de gran interés para todos nosotros, que es la presentación. Le cedo la palabra a nuestro secretario general, Luis Valdés, para la presentación. Sí, buenos días, Pedro, gracias. Y como bien decías, hoy contamos en estos jueves de FECAP con la presencia de Marcos Piñeiro San Román. Él es director de Ernst & Young en Galicia y nos va a plantear y nos va a hablar sobre algo que entendíamos que es de mucho interés para los asociados y más en los momentos en los que estamos diciendo, ¿no? Y es en los que estamos en este momento, ¿no? Y es cómo gestionar de una manera, si es posible, eficiente nuestra tesorería en estos difíciles tiempos, y qué herramientas o con qué herramientas podemos contar o tenemos a disposición las empresas perdón, para poder hacer frente a esta situación. Para eso, nadie mejor que Marcos Piñeiro, que es un experto en todos estos temas y que durante más o menos 45 minutos hará su exposición y después abriremos un turno de preguntas de otros 15, 20 minutos para aclarar aquellas dudas que se puedan tener. Cuando quieras, Marcos, tienes la palabra. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a los dos y gracias por la invitación. Como bien decís, el objetivo, un poco la idea que nos ha surgido, ¿no?, al hilo pues, de las jornadas, de las webinars que estáis planteando, es poner también en común un poco la experiencia que tenemos en los últimos meses con las empresas con las que trabajamos, ¿no?, que bueno, pues evidentemente están sufriendo pues, una situación financiera en determinados sectores de parálisis absoluta. Y necesitan optimizar mucho su caja, su tesorería. Estamos analizando bueno, pues todas las alternativas posibles de las que disponen y poniendo en marcha pues, medidas de planificación financiera y sobre todo fiscal con todas las herramientas que nos ha dado bueno, la normativa tributaria, tanto la ya existente como bueno, pues todos estos reales decretos que se han ido aprobando a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses. He preparado una presentación de apoyo para que podamos ir siguiendo las ideas que quería trasladaros, y la idea un poco no es tanto una presentación técnica analizando los reales decretos, ¿no?, que se han aprobado en las últimas semanas, sino una presentación de conceptos, de ideas y de alternativas que tienen las empresas un poco para capear una situación compleja y un poco pues, herramientas para implementar esa vuelta a la normalidad desde el punto de vista financiero, centrando, insisto, mucho el enfoque en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal. Voy a ir compartiendo la presentación, si os parece. Insisto, esto es un foro para intentar debatir y para intentar comentar cuestiones y sobre todo, resolver también dudas que se puedan plantear en los asistentes. ¿Vale? Comparto la presentación, ¿os parece? Vale, la presentación, bueno, pues un poco responde a la idea que habíamos Bueno, tenemos la presentación. Luis, Pedro, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Sí, perfecto. Disculpad.
Aquí tenemos la presentación un poco, bueno, que responde un poco al alcance de la jornada que comentábamos de gestión de la liquidez en tiempos de incertidumbre, ¿no? Vinculados pues eso, a la pandemia que hemos pasado, y analizamos en la primera de las slides, ¿no? Un poco cómo pueden las compañías optimizar su tesorería frente a un entorno económico incierto como el actual, ¿no? Partiendo siempre desde el punto de vista del ámbito tributario, que es nuestro ámbito de especialización en Ernst & Young, y viendo un poco pues, qué áreas estamos tocando en el día a día de estas empresas para poder ayudar a optimizar la tesorería, ¿no? Y vemos que estas áreas van desde la implementación de todas las novedades que se han producido, o sea, que se han aprobado en los últimos tiempos, tanto de aplazamiento en cuanto a la presentación de impuestos, al pago de esos tributos, e incluso a determinadas medidas que han, pues eso, en el ámbito del IVA, por ejemplo, reducido la tributación de determinados bienes o servicios, como por ejemplo la prensa digital o la exención temporal para productos de material sanitario, ¿no? Temas que son más específicos de un entorno como el actual, a temas más estructurales, como pueden ser, por ejemplo, pues es una adecuada optimización de la gestión del IVA, de la gestión del impuesto sobre sociedades de una compañía, en aras de poder optimizar su peaje fiscal, digamos, ¿no? Dentro de estos apartados estamos analizando con las compañías, insisto, vinculadas tanto a la normativa actual como a la que ya arrastrábamos. Estamos trabajando, por ejemplo, en optimizar alternativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias al corto plazo, analizando opciones de aplazamientos, de fraccionamientos, de compensaciones de deudas e intentando conjugar toda esta opción de planificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con una dispensa total o parcial de garantías, ¿no? Dentro de, bueno, pues de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, intentando pues eso, demorar al máximo y con el menor coste posible el ingreso de la deuda tributaria. Estamos en los últimos tiempos también, sobre todo, trabajando mucho, tanto en lo que es la liquidación del impuesto sobre sociedades del año 2019, como arrastrando, ¿no?, posibles optimizaciones de impuestos anteriores, abriendo la vía de aprovechamiento de deducciones por I+D, innovación tecnológica, ¿no? Un mundo dentro del ámbito del impuesto sobre sociedades que afecta a muchos sectores y muchos de ellos también, por ejemplo, empresas vinculadas a la formación, bueno, que han invertido en los últimos tiempos pues, un importe considerable de recursos financieros en innovar, ¿vale? Para posicionarse de una mejor manera en el sector y que, pues, por diversos motivos, nunca se habían planteado la opción de abrir la vía de las deducciones fiscales por I+D o por innovación tecnológica, ¿no? Bueno, pues en los últimos tiempos estamos trabajando tanto, insisto, para acreditar deducciones por I+D que al final reducen la cuota del impuesto sobre sociedades del año 2019, como abriendo la vía de monetizar este tipo de deducciones vinculadas a inversiones en I+D e innovación tecnológica y convertir esa deducción en caja, es decir, en un reembolso dinerario del importe de la deducción por parte de las administraciones tributarias, ¿no? Es decir, maximizando los incentivos fiscales vinculados al I+D. ¿Vale? Esto, que en determinados sectores tecnológico, financiero, sector industrial, era algo muy consolidado, sobre todo la parte de la acreditación de deducciones, la parte de monetizarlas no era un tema tan habitual y sí que, bueno, pues en las últimas semanas, sobre todo, estamos intentando apurar mucho los plazos para poder llegar al mes de julio de 2020 con la presentación del impuesto sobre sociedades del año 2019 y optar por la vía de la monetización de tal manera que consigamos, por la acreditación y monetización de deducciones, generar caja, generar liquidez para las compañías que han hecho, bien en el año 2019 o años anteriores, pues esta inversión en innovar y en mejorar un poco sus procesos, ¿no? Lo mismo para el ámbito aduanero, pues están trabajando en muchos sectores, ¿no?, en el ámbito de optimizar todo el coste y toda la deuda aduanera, tanto entrando en temas más operativos y estructurales de los grupos, revaluando la cadena de suministros, optando por soluciones tecnológicas, como por temas más formales, como solicitando, por ejemplo, determinados regímenes tributarios, ¿no?, que permiten por reducir mucho la carga aduanera de la actividad industrial del grupo en el que se esté trabajando, ¿no? Otra área importante es la optimización e imposición indirecta, tema muy importante en vuestro sector, ¿no?, donde, bueno, parte de la actividad es una actividad
exenta de IVA, bueno, pues se está trabajando también en muchos grupos en optimizar la imposición indirecta, con determinadas opciones, como por ejemplo, pues implementar regímenes especiales que permitan básicamente reducir la imposición indirecta en estos grupos, en estas compañías, reducir, tema muy importante, los plazos de devolución de los créditos tributarios, ¿vale? Es decir, intentando que los créditos tributarios o se compensen o se reduzcan los plazos de devolución respecto al régimen general y estandarizando procesos que permitan maximizar el IVA y deducir o recuperar el IVA repercutido con mucha mayor inmediatez. Por ejemplo, en caso de facturas impagadas, etcétera, lo que se está trabajando es en intentar recuperar ese IVA repercutido incobrado de tal manera que a la empresa le genere el menor trastorno posible a nivel financiero el adelantar un IVA que luego pues no ha cobrado, especialmente en una coyuntura como la actual, ¿no? Y también trabajando en soluciones de simplificar todo el régimen de facturación y de gestión del suministro inmediato de información de estas empresas, ¿no? Desde abrir la vía, por ejemplo, a facturas simplificadas que reducen mucho las obligaciones de facturación, como simplificar todo el proceso de suministro inmediato de la información a la agencia tributaria, que se ha visto que en estos meses de estado de alarma, por ejemplo, pues el cumplir con esos plazos tan reducidos, ¿no?, que establece el suministro inmediato de información, pues a veces no es del todo sencillo y se ha intentado apoyar a las empresas para que puedan, bueno, pues mantener esa parte administrativa, burocrática de cumplimiento de obligaciones fiscales en el IVA de la mejor manera posible. Otro tema importante y que también afecta de manera troncal en el sector de la formación, y esto estamos haciendo ya con alguna empresa del sector, es analizar también la tributación local. ¿Vale? Todos los impuestos locales que el día a día de una actividad empresarial se generan, especialmente el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, son impuestos que están siendo analizados con carácter general por estas empresas desde el punto de vista de que si yo he tenido que cerrar o la empresa está cerrada, no parece que tenga mucho sentido que estemos soportando, que las empresas soporten un impuesto sobre una actividad económica que no se está generando, ¿no? Esto que es una reflexión que parece de sentido común, lo que está llevándonos a procedimientos donde con los ayuntamientos estamos intentando que durante el estado de alarma y durante ese plazo de tiempo donde la actividad no se ha podido desarrollar, el IAE proporcional, el impuesto de actividades económicas proporcional, pues de alguna manera no se obligue a la empresa a tributar por ese impuesto vinculado a una actividad económica que por imposibilidad material no se ha podido realizar. ¿Vale? Lo mismo con impuestos sobre bienes inmuebles, por ejemplo, sobre tasas, por ejemplo, tasas por actividad, la tasa del juego, por ejemplo, en empresas del sector del juego, ¿no?, que son impuestos autonómicos, pues lo mismo, estamos peleando que esa inactividad en la actividad empresarial genere una ausencia de tributación asociada a esa actividad, ¿vale? Tanto en tributación local como sobre todo en tributación autonómica también, en materia de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, ¿no? Estamos revisando también oportunidades que se puedan plantear en grupos internacionales en materia de precios de transferencia. ¿Vale? Toda esta situación del COVID lo que ha obligado a las multinacionales pues es a reenfocar toda su cadena de generación de valor, ver dónde tiene localizada su actividad económica y ver si realmente esa cadena de valor está suficientemente bien estructurada y permite, por ejemplo, sobrevivir a situaciones de disrupción y de cambios en las cadenas de suministros, como han sucedido en muchos sectores, ¿no? Pues analizando también cómo se puede mejorar y adaptar la situación de un grupo empresarial bajo el criterio de una revisión de una robustez en toda su cadena de generación de valor, ver dónde se tributa y alinear un poco la generación de actividad económica y la generación de beneficios con la generación de caja, revisando también, por ejemplo, estructuras de apalancamiento financiero, ¿no? Viendo un poco, bueno, pues si tiene sentido toda la estructura de apalancamiento de un grupo internacional y si tiene sentido, bueno, pues generar ingresos y gastos financieros en determinadas jurisdicciones bajo el prisma de intentar optimizar la tributación global del grupo, ¿no?, de un grupo multinacional. Y por último, y esto ya cuando hablamos de la optimización fiscal en la repatriación de la caja, pensamos también en grupos multinacionales que tienen empresas
o centros de negocio más allá del territorio nacional. Y esto viene ya un poco del proyecto de presupuestos generales del Estado previsto para el año 2020, ver cómo juegan posibles medidas, ¿no?, que limitan la exención, por ejemplo, de dividendos, ¿no?, la exención actual del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cómo puede afectar esto en una planificación de repatriar la caja que he generado en otros países, ¿no? Pues esto se está haciendo también básicamente adelantando el reparto de dividendos al año 2020 en previsión de que el año 2021 la fiscalidad, sobre todo para los grupos multinacionales, es previsible que se vaya a endurecer, ¿vale? Es decir, que la repatriación de resultados de otros países a España no tenga una exención plena del 100% y que al final todas estas medidas que van vinculadas al incremento del gasto público, parece que van a ir asociadas también de un endurecimiento de la fiscalidad de los grandes patrimonios y de las grandes multinacionales, ¿no? Pues tenemos, digamos que en esa parte del quesito que estamos viendo, la parte gris, la optimización fiscal y la repatriación de caja va un poco por ahí, por anticiparnos a una futura reforma tributaria que previsiblemente hará que la tributación de los grupos internacionales sea, pues más, se endurezca más que bajo el régimen actual, ¿no? Digamos que son los 7 aspectos donde más intensamente estamos trabajando en las empresas desde el punto de vista de intentar optimizar la caja actual y sobre todo intentar optimizar la caja futura, ¿vale? Que es un tema que también nos plantean de, oye, vamos a posicionarnos de tal manera que si el año 2020 a nivel de cuentas de resultados va a ser malo, y parece que en muchos sectores, retail, automoción, bueno, sectores que básicamente han sufrido en sus carnes, ¿no?, la parálisis durante estos meses y su cuenta de resultados va a ser mala y su tributación de impuestos sobre sociedades previsiblemente en el año 2020 pues no sea buena, intentar ya también anticiparnos y que el año 2021 podamos aprovecharnos en parte de la planificación fiscal que se ha hecho para esa economía de guerra en el año 2020 desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de optimizar la tesorería con las herramientas fiscales, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis, simplemente sin entrar en detalle, ¿no?, con todos los reales decretos que se han aprobado, ¿no?, en los meses de marzo, abril, sobre todo. Son 3 o 4 los que tienen cierta naturaleza tributaria, el Real Decreto el 7/2020, el 8/2020 y el 11/2020. Básicamente lo que implementaron fueron, insisto, medidas para flexibilizar determinados procedimientos tributarios, es decir, que no nos molestasen, ¿no?, con una inspección estando en vigor el estado de alarma, medidas también en materia de seguridad social, de determinados aplazamientos de las obligaciones en materia de seguridad social y, sobre todo, aplazamientos y posibilidad de fraccionar deudas tributarias, ¿no? Y aquí sí es importante saber que dentro de todo este mare magnum de normativa tributaria ha habido una normativa estatal que es más o menos conocida por todos y cada uno de nosotros y no vamos a profundizar en ella, pero ha venido asociada también a una serie de modificaciones a nivel comunidades autónomas, incluso a nivel de ayuntamientos, ¿no? Con lo cual tenemos como 3 tipologías de medidas de adaptación y de ayuda a las empresas y a los autónomos, ¿no?, para pasar estos meses que se presuponían complejos desde el punto de vista estatal, pero también ayudas vinculadas a impuestos cedidos a las comunidades autónomas y a impuestos locales, ¿vale? Lo cual ha hecho un poco que sea difícil seguir en un grupo empresarial que tiene implantación en diversos ayuntamientos y diversas comunidades autónomas, ver un poco cómo juega todo ese batiburrillo de normativa tributaria a la hora de implantarlo en su día a día, ¿no? También nos está costando un poco hacer esa labor didáctica de que cada contribuyente sepa exactamente qué beneficios fiscales, ¿no?, vinculados al COVID tiene a su disposición, ¿no? ¿Vale? Que es un poco la parte donde más trabajo didáctico estamos haciendo, ¿no? Cuando hablamos de optimizar la tesorería, y esto se va un poco del área fiscal y aborda otras áreas dentro de una empresa de cierto tamaño, siempre que nos sentamos con las empresas, con los clientes, hablamos de áreas de actuación, ¿no?, dentro de las cuales la fiscal es una de ellas, pero lógicamente no decimos nada nuevo cuando planteamos otras áreas que vienen con la idea de optimizar la liquidez, ¿no? Entonces, básicamente estamos a día de hoy en una situación de vuelta a la normalidad con medidas que tienen un horizonte temporal inmediato y bastante cortoplacistas, ¿no? Habrá alguna
insisto, de las que comentemos, que tengo una visión más de largo plazo, pero a día de hoy, digamos que en esa economía de guerra financiera, todas estas medidas pues tienen un horizonte temporal muy reducido, ¿no? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿En qué está trabajando el departamento financiero, el departamento de administración de todos nuestros clientes, de todas estas empresas? Pues básicamente en generar liquidez y en estabilizar la situación financiera. Bueno, entonces, dentro de esa gestión de tesorería en una economía de guerra, esa planificación de la liquidez, entra en juego la planificación fiscal, ¿no? Todas estas medidas y todas estas herramientas que veíamos, que luego veremos con un poquito más de detalle, que le ayudan al director financiero a analizar posibles vías de liquidez. Bueno, pues dentro de esas, lógicamente, la parte fiscal es una parte importante, ¿no? Se está apoyando también a las empresas en la asistencia, en la negociación con entidades financieras, en la búsqueda de financiación vía administraciones públicas o entidades financieras. Aquí entra en juego también toda la línea de avales, ¿no? Los avales que han podido solicitar las empresas, ¿no? Con ese grado de falta de inmediatez de las que se quejan todo el mundo, pero bueno, que vienen un poco a paliar también esas necesidades de financiación estructural en determinados sectores y incluso buscando muchas empresas financiación alternativa, ¿no? Al margen de las administraciones públicas, al margen de las entidades financieras, ¿no? Estamos viendo también, evidentemente, y no es nada nuevo, un drástico recorte en los costes, ¿no? Directos e indirectos, bueno, y renegociación de precios y condiciones, ¿no? Nos hemos desgastado mucho en nuestros clientes en estos meses pues en renegociar contratos de arrendamiento, en renegociar contratos de suministro y en intentar en general reducir los costes estructurales de una compañía, evidentemente a la baja, vinculado a unos periodos de inactividad donde la empresa no puede estar soportando unos costes estructurales como los que soportaba con carácter previo al cese de la actividad, ¿no? Dentro de esos costes o recorte de costes entra lógicamente en juego la plantilla, ¿no? Adaptando la plantilla a las circunstancias actuales en base a determinadas medidas pues, que se han puesto a disposición de las empresas, ¿no? Y que, bueno, esto sí que está de máxima actualidad y en general, al margen de expedientes de regulación temporal de empleo, de reestructuraciones en las plantillas de las empresas, ¿no? Adaptando también determinados modelos de sistemas retributivos. Por eso es un tema que nos piden también muchos clientes, que adaptemos un poco el sistema retributivo de personal directivo y en general de trabajadores a este nuevo escenario, ¿no? Trabajamos también las operaciones de diagnóstico de la cadena de suministro de una empresa para ver si esa cadena de suministro es robusta y es coherente con una actividad empresarial que está claramente internacionalizada y si la empresa puede planear alternativas que eviten pues, rupturas en la cadena de suministro que han ocasionado, por ejemplo, en sectores como la automoción, parálisis en esa actividad, ¿no? Pues están buscando vías alternativas para, por ejemplo, qué sucedería si vuelve pues, a haber un nuevo brote, ¿no? de la pandemia, no podemos volver a pararnos otra vez. Bueno, pues buscando vías alternativas de suministro, digamos, haciendo el camino inverso a la deslocalización que en su día se hizo de parte de la actividad productiva, bajo ese concepto de relocalizar la producción a centros de producción mucho más cercanos, ¿no? Y en general, adecuando también la tesorería a un nuevo nivel de ventas, ¿no? Pues jugar también con esa liquidez vinculada pues, a una drástica reducción en las ventas de la compañía, ¿no? Y a partir de aquí, esto que son medidas más de horizonte temporal inmediato y cortoplacista, nos estamos yendo a ver vías para transformar la compañía o las empresas a la situación post-COVID, ¿no? Al margen de esta economía de guerra, bueno, pues viendo si determinadas medidas estructurales se tienen que tomar para digamos, adaptarse a la nueva realidad generada por el COVID o si las compañías ya tenían deficiencias estructurales desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal y el COVID no ha sido más que una evidenciación de esa mala planificación que les obliga a tomar decisiones y a readaptarse, digamos, a un nuevo escenario donde hay que ser mucho más eficiente en la gestión de las obligaciones fiscales y en general de la gestión de la tesorería, ¿no? Digamos que son básicamente las dos ideas que he intentado plasmar en esta presentación, porque son las áreas de actuación principales donde estamos trabajando y donde estamos apoyando a las empresas y donde vemos que bueno, pues se están evidenciando muchas lagunas, muchas motivadas, insisto, por la parálisis en la actividad y otras motivadas por una mala planificación fiscal y financiera de las compañías, ¿no?
Vale. Bajando un poco más ya al detalle, cuando hablamos de optimizar fiscalmente la tesorería, y esto sí que lo vamos ya un poco extractando, ¿no? por grandes áreas, hablamos de, por ejemplo, garantía en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Estamos trabajando mucho en solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, con y sin garantías, ¿vale? Deudas de más o de menos de 30.000 euros, y viendo qué deudas son o no aplazables o fraccionables, ¿no? No es el mismo el tratamiento del IVA o de un pago fraccionado del impuesto sobre sociedades que de las retenciones de los trabajadores, ¿no? Entonces estamos viendo qué deudas la empresa no puede pagar, ¿vale? Y viendo en cuáles tiene más viabilidad un procedimiento de aplazamiento, de fraccionamiento con o sin garantías. Y asesorando también muchas veces en la existencia de causas de fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Por ejemplo, oye, que es que no tengo manera de, sin ir a la empresa, cumplir con mis obligaciones de suministro inmediato de información, ¿no? Bueno, pues eso es una causa de fuerza mayor que origina que yo no pueda cubrir una obligación o cumplir una obligación tributaria, y parece que no tiene mucho sentido que la administración me sancione por ello, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando muchos expedientes de causas de fuerza mayor para poder documentar el por qué una compañía no puede cumplir sus obligaciones tributarias en estas semanas tan excepcionales, ¿no? Viendo el mundo de los incentivos fiscales, ¿no? Un mundo que ya existía. Bueno, los incentivos fiscales no son nuevos, no se han aprobado a raíz del estado de alarma, pero sí que las compañías no le daban tanta importancia como en la actualidad, sobre todo a los que están vinculados al mundo del I+D o la innovación tecnológica, ¿no? Trabajando, insisto, en monetizar créditos fiscales para convertirlos en caja que venga un poco a suavizar las necesidades de financiación de las compañías, ¿no? Maximizando nuevas áreas de actividad cualificadas, como I+D o innovación tecnológica, incrementando la base de coste y maximizando incluso estas deducciones por I+D dentro de un grupo multinacional, ¿no? Que opera en determinadas jurisdicciones, ¿no? Pues este mundo de los incentivos fiscales está también muy de moda, sobre todo porque viene ahora el momento de presentar el impuesto sobre sociedades del año 2019, y muchas empresas pues están asesorando un poco en esta línea, ¿no? Optimizando también el marco aduanero, lo comentábamos antes, ¿no? Pues aprovechando, por ejemplo, tratados de libre comercio, ventajas arancelarias para productos que tienen determinados orígenes preferenciales, revaluando la cadena de suministro, de tal manera que se intenta buscar un ahorro en determinados productos, incluso en la valoración en aduana de esos productos, ¿no? Esto que antes no se bajaba tanto al detalle, pues ahora sí que se está trabajando mucho en intentar reducir el peaje aduanero de grupos multinacionales, ¿no? Y, sobre todo, y esto afecta mucho también a vuestro sector, mecanismos para minimizar el impacto de caja en materia de IVA, ¿no? Lo mismo, trabajando en solicitudes de aplazamiento de deudas inferiores a 3.000 euros para pymes y autónomos. Ahí sabéis que, bueno, pues en todas las modificaciones vinculadas al COVID, pues las empresas de menos de 6 millones de euros pues tienen unas posibilidades de fraccionamiento y de aplazamiento de deudas tributarias que las grandes empresas a efectos de IVA no tienen, ¿no? Pues a las menores de 6 millones de euros de cifra de negocios, ahí entran muchísimas empresas de vuestro sector, pues se les está ayudando, por ejemplo, a aplazar deudas sin garantía por importes inferiores a 30.000 euros, un poco también al hilo de esa prórroga, ¿no?, que se concedía a estas pequeñas empresas a efectos de IVA en el Real Decreto, en los Reales Decretos 7 y 8/2020, para aplazar 6 meses, ¿no?, el ingreso de las deudas tributarias con la exención o la no repercusión de intereses en los 3 primeros meses de ese aplazamiento, ¿no? Esto lo ha utilizado muchísima gente, y en esos procedimientos de aplazamiento nos sentamos con las empresas para ver pues, qué deudas tiene sentido priorizar en materia de aplazamiento respecto a otras, ¿no? Se está optando también en muchas empresas por optar por regímenes especiales de IVA, ¿vale? El grupo de IVA, por ejemplo, y sobre todo el régimen especial de criterio de caja, adaptando la empresa pues, a un régimen de IVA fiscalmente más atractivo que el régimen general que puedan tener, y sobre todo apoyando también en empresas que tienen un volumen de impagos muy elevado, motivado por la pandemia o que ya lo arrastraban, ¿vale? Y ayudarlas a recuperar ese IVA repercutido, ¿vale?, vinculado a facturas que no han sido cobradas, ¿no? Esto tiene un procedimiento también con la agencia tributaria que muchas empresas desconocen y que nos está permitiendo en muchos casos recuperar cuotas de IVA repercutido y incobrado, que al final vienen pues eso, a optimizar la gestión financiera de las compañías, ¿no? Y lo apuntaba antes también,
simplificando obligaciones de facturación y obligaciones vinculadas al suministro inmediato de información. ¿Vale? Por otro lado, mecanismos para minimizar el impacto en caja de las compañías en materia de IVA, pues optar también por el régimen de devolución mensual en el año en curso, en el año 2020. Muchas empresas no lo tenían y se están interesando por este régimen de devolución mensual, es decir, no esperar al final del ejercicio para pedir la devolución de las cuotas de IVA a devolver y hacerlo de manera mensual. Plantear compensación de deudas tributarias, por ejemplo. Es decir, estamos trabajando en muchos procedimientos de compensar deudas tributarias. No tiene sentido que si estoy en una situación financiera compleja tenga que ingresar un IVA cuando a lo mejor pues, tengo una devolución tributaria pendiente, ¿no? Trabajar en esos procedimientos de compensación que en general tengan como finalidad la ausencia de la utilización de tesorería, de recursos de tesorería disponibles para pagar deudas cuando a lo mejor esos recursos están destinados pues, a pagar a proveedores o a pagar otras urgencias mayores que la tributaria, cuando con una buena planificación fiscal pues no necesitaría desprenderme de esos recursos financieros, ¿no? Y os comentaba, sí que estamos en un procedimiento de robotización, de automatización de procesos vinculados a pues, recuperar el IVA mediante un procedimiento automatizado asociado a facturas impagadas o con clientes en concurso, ¿no? Es una situación que previsiblemente pues, se va a incrementar. La existencia de empresas en concurso de acreedores, pues lo que anticipamos es un poco esa gestión de recuperar esos IVAs de facturas impagadas o de empresas en concurso para ganar caja, ¿no? La optimización fiscal en materia de impuestos locales, la comentaba antes, ¿no? Asociada, por ejemplo, al IBI, peleando los valores catastrales de los activos inmobiliarios. Probablemente no valga lo mismo un activo inmobiliario en junio de 2020 que en febrero de 2020, y eso tiene una repercusión en un menor impuesto sobre bienes inmuebles. Las reducciones en impuestos sobre actividades económicas vinculadas tanto a elementos estructurales como conceptos como potencia instalada, como a la parálisis en la actividad. Si la actividad económica se ha paralizado, parece que no tiene mucho sentido que yo tribute todo el año por un impuesto vinculado a una actividad económica que parte del año no he podido desarrollar, ¿no? Y optimizando también la fiscalidad pues, en tasas por licencias urbanísticas, tasas por licencias de obra, etcétera. En general, cualquier actividad empresarial pues, que haya sufrido de manera más o menos directa esta situación de parálisis y que genere obligaciones tributarias que impliquen desprenderme y deshacerme de tesorería que puedo necesitar para otras actividades, ¿no? Bien, y aquí ya entramos un poco en aspectos más concretos, digamos que pasamos de lo general a lo concreto, y he extractado en 4 o 5 apartados pues los principales focos, las principales áreas de asesoramiento a estas empresas en los últimos meses, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacen las empresas asociadas un poco a la gestión eficiente de la tesorería en el ámbito fiscal? Pues, por ejemplo, si se pueden optimizar los pagos de las obligaciones tributarias mensuales inmediatas, ¿no? La respuesta es que sí, ¿vale? Y la respuesta es que sí, por ejemplo, a efectos del IVA, con soluciones que van desde la compensación de créditos tributarios, desde la cesión de créditos tributarios entre compañías del grupo, bueno, optamos por un grupo fiscal, a efectos de IVA o a efectos de sociedades, o, por ejemplo, generando créditos tributarios, lo que serían compensables mediante el régimen de devolución mensual, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues minimizar los recursos de tesorería, que son limitados, necesarios para hacer frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Es una de las cuestiones que más necesidad de asesoramiento tiene en los últimos tiempos. Otra opción de incrementar la liquidez, la comentaba antes, ¿no? Vinculada a la tributación en el impuesto sobre sociedades y a la generación de caja a través de incentivos fiscales, ¿no? Buscando deducciones acreditadas o no acreditadas en el pasado que se puedan aplicar en este año 2019, buscando deducciones incluso en actividades que no formen parte de la actividad principal de la compañía, o monetizando deducciones, ¿no? Generando caja vía actividades en I+D. Aquí hay una estrategia potencial importante vinculada al ámbito de la liquidez en las compañías, que son incluso complementar deducciones por I+D, por supuesto su monetización con las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social para el personal investigador, ¿no? Que sepáis que se puede optimizar el I+D bien por la parte de la deducción en impuestos sobre sociedades, con la posibilidad de monetización, y
complementarla con una bonificación del 40% de los pagos a la Seguridad Social de este personal afecto a actividades I+D, e innovación tecnológica, ¿vale? Tema que las empresas nos preguntan de manera recurrente y simplemente por un desconocimiento, ¿no?, de esta medida que se implementó en el año 2012 a raíz de la ley de emprendedores, pues es importante también saber que permite reducir la parte laboral, digamos, el coste de seguridad social de este personal investigador, ¿no? Y al final pues reduce lógicamente la necesidad de liquidez a estos efectos e incrementa la capacidad financiera de las compañías. A efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, un poco lo mismo. Se intenta reducir la carga tributaria por el hecho de que los valores de los inmuebles pues probablemente no sean los mismos los de hoy que los de hace unos meses, ¿vale? Y lo que se hace es cuestionar, pues eso, la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles vinculados al menor valor de los inmuebles, ¿no? Recuperación de las cuotas de IVA en facturas impagadas, tanto ahora como sobre todo en los meses que van a venir por el previsible aumento de los impagos, de los concursos de acreedores, pues este es un tema importante que tengáis claro, ¿vale? El tema de poder recuperar el 100% del IVA repercutido no cobrado, ¿vale? Y el trabajo que ello genera, bueno, pues también hay unos mecanismos, ¿no?, que van por la vía de la automatización de estos procesos y que permiten, pues eso, con la propia liquidación del IVA, recuperar esas cuotas de IVA no cobradas y que previsiblemente no se van a cobrar, por ejemplo, porque nuestro cliente entra en concurso de acreedores, ¿no? Tema muy importante. El enfoque en materia de precios de transferencia, y esto ya va más un poco para el ámbito de las empresas multinacionales, ¿no? Pues un poco redefinir el modelo operativo, tanto a nivel funcional y operativo, para evitar rupturas en la cadena de suministro y en la cadena de producción, como viendo si lo que está haciendo el grupo tiene sentido y es coherente desde el punto de vista de la eficiencia fiscal, ¿no? Que muchos grupos nos damos cuenta que no están optimizando la tributación, pues porque nadie nunca se planteó este enfoque dinámico desde el punto de vista de la optimización fiscal en la tributación global de un grupo, ¿no? Y, por último, en la optimización de la fiscalidad futura a través de reestructuraciones, ¿no? Esto sobre todo va a tener efecto en el segundo semestre del año. Es decir, si al final la fiscalidad que va a venir, ¿no?, la previsible modificación tanto del impuesto sobre la renta de las personas físicas como del impuesto sobre sociedades va por la vía de penalizar los dividendos, es decir, si la renta del ahorro en IRPF va a pasar del 23 al 27, y en el impuesto sobre sociedades el dividendo va a dejar de estar exento al 100% para tener una tributación mínima, parece que es un buen año tanto para anticipar dividendos en el año 2020, IRPF y sociedades, como sobre todo para estructurar grupos societarios de tal manera que evitemos que esa tributación mínima de los dividendos del 5%, ¿vale?, que va a ser un 1,25% de tributación sobre cada dividendo, se intenten reducir al máximo, reduciendo eslabones en la cadena en grupos empresariales, ¿no? Es decir, cada dividendo que reparta va a tributar un 1,25%, con lo cual, si tenemos varias sociedades interpuestas, pues parece que es el momento adecuado para eliminarlas y que el dividendo tenga un único traspaso de la sociedad que genera la actividad económica a la actividad que debería recibir en última instancia ese dividendo, ¿vale? Todas estas cadenas de repartos de dividendos entre compañías pues no tenían demasiada penalización fiscal hasta este año, pero parece que la reforma tributaria va por la vía de penalizarlas, con lo cual nos estamos anticipando y estamos simplificando mucho las estructuras empresariales para poder tener una estructura fiscal que en cierta medida pues quede un poco indemne de esa tributación mínima de los dividendos en grupos nacionales e internacionales, ¿vale? Y por último, os comentaba, sabiendo que en el año 2020 pues previsiblemente muchos grupos arrojen resultados negativos, lo que estamos intentando es materializar plusvalías, ¿vale? O sea, beneficios empresariales que se compensen con las pérdidas vinculadas a la actividad que previsiblemente se van a generar en el año 2020, ¿vale? Evitar que si tengo una plusvalía que se puede materializar en el año 2020 o en el año 2021, pues que se materialice en el 2020 y no tribute con la compensación asociada a los resultados negativos del propio ejercicio. ¿Vale? Todo un mundo de planificación fiscal, viendo dónde estamos, cómo va a ser previsiblemente el año de 2020 y sobre todo anticipándonos
a qué puede pasar en el año 2021 con la vuelta a la normalidad, por un lado, donde previsiblemente las compañías van a tener una cuenta de resultados mejor, ¿no? Y más bonita que la del año 2020, y asociada también, y eso es un tema que nos da bastante miedo, cuál va a ser la nueva fiscalidad, ¿no? O sea, los fiscalistas hablamos de la nueva normalidad y sobre todo de la nueva fiscalidad para paliar y para financiar pues, todo el gasto que previsiblemente hará falta para que este país se vuelva a poner en marcha y se recuperen los umbrales de empleo, de inversión y de gasto público que están en debate, ¿no? Tanto en la ley de presupuestos que en algún momento tendremos, y eso todo va asociado, sin duda, a un incremento de la recaudación fiscal, que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Que ese incremento de la recaudación fiscal pues tenga el menor impacto posible en nuestras empresas y en nuestros clientes. Vale, no sé si he ido muy rápido, porque son muchas ideas, muchos conceptos en muy poco tiempo, y el oírse a uno mismo, pues a veces no, el tiempo es el que es, y yo que hablo rápido y tengo como la intención de transmitir muchas ideas, pues a veces tengo la sensación de que no me paro lo suficiente, pero bueno, aquí la justificación es clara. Me habéis dado 45 minutos, yo soy un tío de palabra, me he ceñido a mi tiempo y ahora, pues por supuesto, a disposición de vuestras preguntas, lógicamente. Muy bien, Marcos, efectivamente, te has tenido al tiempo. La verdad es que un poco la idea es que este tipo de webinars pues duren en torno a una hora, hora y 5 o 10 minutos, porque entendemos que bueno, pues que tampoco el exceso conduce a mucho más, ¿no? Yo un poco te comentaba, Pedro, al inicio cuál era, bueno, pues un poco esos 1000 asociados de que dispone la Confederación, y lógicamente pues ahí hay mucha pyme y mucha micropyme, mucho autónomo, ¿no? En tu exposición, bueno, pues hay una serie de aspectos que van muy vinculados a lo que es la gran empresas internacionales, Sí. que, bueno, pues que no es nuestro caso, salvo contadas excepciones, ¿no? En cualquier caso, yo sí te pediría que un poco profundizases más en algo que sí nos puede venir muy bien a estas pequeñas empresas, y es en lo que hace referencia a esa deuda con Hacienda por por debajo de los 30.000 euros, con lo cual, bueno, pues se puede renegociar y además sin ningún tipo de garantías, y yo creo que eso sí es una facilidad importante que hay que dar a conocer como tal. Y otra cuestión que comentabas, que era el régimen de IVA adaptado al criterio de caja, ¿no? Porque también, caja. Pues a veces también en nuestro caso podemos encontrarnos con pues con facturaciones de IVA que tu cliente no te paga y que bueno, pues tú tienes que tributar por ella. Entonces, bueno, esos dos temas sí que me gustaría si Claro. puedes un poco profundizar y aclarar. Sí. O sea, es cierto que al final este tipo de presentaciones, como trabajamos con empresas de un tamaño mayor, no las aterrizamos tanto, ¿no?, al perfil de pequeño autónomo o de pyme, pero básicamente, y desde el punto de vista fiscal, yo creo que son las grandes favorecidas, entre comillas, ¿no?, por las modificaciones tributarias y sobre todo por el régimen fiscal que ya existía, ¿no? A veces cuando trabajo con clientes de cifra de negocios pues de menos de 10 millones y sobre todo de menos de 6, ¿no?, notas el desconocimiento que tienen de herramientas fiscales que pueden ayudarles a reducir su tributación, ¿no? Y sin enrollarme mucho, en el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, existe el régimen de empresas de reducida dimensión para empresas de menos de 10 millones de cifra de negocios, que tiene una serie de incentivos fiscales que a día de hoy, por ejemplo, en algún cliente con el que me siento, desconocen y que les permiten, pues, por ejemplo, anticipar la amortización, amortizar libremente determinados activos, dotar insolvencias globales por deterioros de clientes y temas que no conocen, ¿no? Pero tanto una empresa que factura 600.000 como una empresa que factura 1 millón, ¿no? O 9, siempre menos de 10, ¿no? Pues ese régimen fiscal de empresas de reducida dimensión, hoy en día, o sea, es una necesidad imperiosa conocerla, porque te permite reducir la tributación en el impuesto sobre sociedades, ¿no? Por ejemplo, las empresas de nueva creación, ¿no? Pues en nuestro sector hay mucha empresa, bueno, pues de formación que inicia la actividad, pues el primero o el segundo año tiene pérdidas, es evidente, ¿no?, porque no se puede empezar con todo el éxito que uno quiere. Pues saber, por ejemplo, que en los 2 primeros años de inicio de actividad con base positiva, la tributación es el 15% y no el 25% del impuesto, ¿no? Estos no son novedades, son temas que ya están en la ley del impuesto sobre sociedades y que previsiblemente se van a mantener. Con lo cual, a efectos de sociedades, por ejemplo, ese régimen, que es un gran desconocido, a mí me da mucha pena
cuando ves a toro pasado, pues empresas que han tributado mucho más de lo que deberían, ¿no? Y sobre todo en temas de IVA, respondo un poco a tu pregunta, claro, una empresa de menos de 6 millones de cifra de negocios tiene unas herramientas nuevas y ya tenía unas herramientas importantes, ¿no? Por un lado está el régimen general de aplazamientos. En la normativa tributaria, en la Ley General Tributaria, ya existe la posibilidad de aplazar sin garantía deudas de menos de 30.000 euros. ¿Vale? Cierto que no todas las deudas son aplazables, o sea, no todas las deudas de menos de 30.000 euros eran aplazables. Por ejemplo, los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades o las retenciones no eran aplazables, ¿vale? Con el régimen general, ¿vale? Se cambia el régimen general vía uno de estos reales decretos y se permite a las empresas de menos de 6 millones de cifra de negocios aplazar prácticamente todas sus obligaciones tributarias, ¿vale? Sabiendo que ese saco de 30.000 euros de aplazamiento sin garantía es un saco común. Ahí tengo que meter el IVA, las retenciones y el propio impuesto sobre sociedades, por ejemplo, que tengamos que pagar ahora, ¿vale? Pero es un saco común que me permite aplazar durante un determinado tiempo sin garantías el ingreso de una deuda tributaria. Es cierto que no es una condonación, que es lo que pedía, ¿no?, el sector, oye, no, condóneme los impuestos. No lo han hecho, pero sí que se le ha dado la opción de ganar, pues por la vía del régimen general, aplazamientos, ¿no?, con dispensa de garantías y el aplazamiento extraordinario para empresas de menos de 6 millones, que es ese aplazamiento de los 6 meses, ¿no?, por el que se pudo optar en el mes de abril, teniendo en cuenta que los 3 primeros no va a haber coste financiero, ¿no?, intereses asociados a ese aplazamiento, ¿no? Con lo cual, estos dos mecanismos sí están asociados a las empresas que no tienen la condición de gran empresa a efectos de IVA, son mecanismos que sin duda hay que emplear, ¿vale? El adaptar los pagos fraccionados, por ejemplo, es decir, no tiene sentido este año que yo haga mi pago fraccionado por el resultado del año anterior, ¿no?, que a lo mejor fue extraordinariamente bueno, y tiene sentido hacerlo pues por el resultado de este año, ¿no? Ese cambio del régimen de los pagos fraccionados también es una opción que se permite para las pequeñas empresas en este año 2020. Tema súper interesante, ¿no? Y el régimen de caja que apuntabas, Luis, sin duda, es decir, al final, para las empresas de menos de 2 millones de cifra de negocios, hablo de empresas y autónomos, por supuesto, ¿no? Yo al final, el sistema tributario es justo en tanto en cuanto yo ingreso una deuda tributaria que he cobrado. Vale, lo que no puedo es estar financiando yo el cobro del IVA a la administración, ¿no? Ese régimen nació con una buenísima finalidad, pero la aplicación práctica es un poco perversa, ¿no? Porque al final, cuando trabajamos con un gran cliente, siempre un proveedor acogido al régimen de caja pues distorsiona un poco el régimen general de IVA y digamos que los grandes clientes pues prefieren a empresas que estén en el régimen general que en el régimen de caja, ¿no? Porque no se pueden deducir el IVA que no hayan pagado, ¿no? Entonces, ese régimen que empezó, insisto, con una finalidad muy loable e interesante, en la práctica no aplica tanto, pero por eso, ¿no? Ahora, es interesante, por supuesto, es decir, al final me permite ingresar solo el IVA que he cobrado, es decir, no financiar el IVA de mis clientes, ¿no? Con lo cual, es un tema que se puede explorar. Como el régimen de devolución mensual, no tiene ningún sentido esperar al mes de enero del año siguiente para recuperar el IVA a devolver, ¿no? Bueno, pues al final estamos financiando a la administración con unos recursos que a día de hoy nos vendría muy bien, ¿no? Y muy importante también, en todos los sectores, pero en el vuestro especialmente, el hecho de, oye, ¿qué pasa cuando yo no cobro una factura? ¿Vale? Hay un mecanismo en la normativa del IVA, en el artículo 80, que me permite recuperar unos determinados requisitos el importe de esa factura, o qué pasa cuando mi cliente entra en concurso de acreedores, ¿no? Lo mismo. La idea es intentar recuperar ese IVA en un escenario donde previsiblemente muchas empresas pues, pueden entrar en el proceso concursal, ¿no? Entonces, es cierto que el concepto, o sea, el sector de la pyme, el sector del autónomo, lógicamente va a salir, está saliendo bastante dañado de esta coyuntura, ¿no?, empresarial y económica, pero también es cierto que es el sector que tiene más mecanismos para poder adaptar su tributación a la realidad económica de su actividad. ¿Vale? Y es una pena, es cierto que la normativa tributaria es un poco impopular, es farragosa, hay normativas locales, autonómicas, estatales, etcétera, y a veces estar al día es complicado, pero es una pena que teniendo herramientas para poder adaptarse, muchas empresas por desconocimiento no lo hagan, ¿no? Sí. Entonces, la microempresa y la pequeña empresa, a nivel fiscal, es cierto que tienen herramientas para poder intentar capear el temporal. ¿Vale?
también hablabas en este caso, y relacionado con la agencia tributaria, de compensar deudas, ¿no? De que se puedan tener, Sí. ¿no? Tanto a favor como en contra, ¿no? Eso es, pues por ejemplo, el otro día, ¿no? Una empresa que tenía el impuesto sobre sociedades del año pasado pendiente de devolver y tenía que ingresar pues el IVA del primer trimestre, ¿no? Pues planteamos una compensación de un crédito fiscal con una deuda tributaria, evidentemente aludiendo a la situación de, de, de falta de recursos financieros de la compañía, esa fuerza mayor para poder actuar con la normalidad con la que operaría. Y sí que se han trabajado mucho, pues eso, en sistemas de compensación de deudas, sin duda. Sí, sí. Muy bien. Aquí es importante, una vez que entramos, por ejemplo, a efectos de IVA en el régimen de devolución mensual, seamos gran empresa o no, cerrado el mes, tú en teoría tienes un crédito exigible frente a la administración. Pues ese crédito de IVA de ese mes lo puedes, digamos, utilizar para compensar deudas con la misma administración. Lo que no vale, o sea, lo que no se puede es compensar un IVA con un impuesto de transmisiones patrimoniales que es de la Xunta, ¿vale? Pero a lo mejor con un pago del IRPF sí. Ujú. Vale. Y otra cuestión que te quería trasladar es cómo, vamos, desde tu experiencia, se habla mucho de todos los créditos ICO que están poniéndose a Ujú. disposición de las empresas. A nosotros nos llegan también, bueno, pues que se están encontrando con dificultades, sobre todo las pequeñas, los autónomos, ¿no? Y que Muchísimas. al final los bancos, pues bueno, Mm, siguen utilizando el criterio, bueno, pues del aval, ¿no? Personal y demás, ¿no? mm. Realmente está un poco produciendo esta situación, no es un cierto, no es hasta cierto punto un poco de contrasentido, que se quiera, que sean mecanismos que se ponen a disposición de las pymes y que después, aunque se avale, el gobierno avale hasta el 80%, las entidades financieras exijan un aval por el resto. Sí, a ver, nuestra experiencia, insisto que nuestro perfil de cliente es un tipo de compañía pues un poco mayor, ¿no? A lo mejor que el mundo de la pequeña empresa, pero da igual, ¿eh? O sea, estamos en el día a día de la actividad empresarial. Nuestra experiencia es que no está siendo la solución que se pretendía para los problemas de absoluta inmediatez, ¿no? El problema es que esa financiación se necesitaba para antes de ayer y no para después del verano, ¿no? Tanto en la tramitación como en el proceso de tramitación, creo que se han encontrado las pequeñas empresas un nivel de reticencias tan grande que la finalidad, que inicialmente podía ser muy loable y tenía toda su lógica del mundo, creo que llega tarde y sobre todo llega mal probablemente, ¿no? Entonces, por eso en la presentación hablábamos también de vías alternativas de financiación, a lo mejor un poco más caras, pero desde luego mucho más inmediatas, ¿no? Pues eso, desde buscarte un socio eh, 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 en el proyecto que entra pues, con parte capital y parte deuda, hasta préstamos participativos o líneas de financiación de todo tipo, pues porque esta parece, insisto, la finalidad era muy buena, pero la implementación efectiva, vamos, lo que nos trasladan las empresas es que no está siendo para nada ágil y que en muchos casos puede llegar tarde, ¿no? Es que yo creo que aquí está produciendo algo que, bueno, pues que normalmente a lo que son las empresas grandes, bueno, pues que de por sí ya podrían acceder a esa financiación, sí que Mm, se han aprovechado de esta circunstancia, ¿no? Con lo cual, sí. bueno, accedes a un crédito con unas garantías que no tienes, o sea, que no aportas, con lo cual tu ganancia sigue siendo positivo. Pero a lo que es la realidad del tejido empresarial, de ese autónomo o de esa pyme, sí que nos estamos encontrando con esas Sí, sí. dificultades. Es una pena, ¿no? Porque se habla mucho eh, de, Mm. de esa reactivación que se quiere hacer y al final la realidad es un poco contradictoria, ¿no? Hay mucha empresa que yo creo que la ha utilizado sin necesidad, pues porque es una buena alternativa de financiación, una más, pero Claro, claro, y como precaución, ¿no? Es decir, oye, eso pues es, yo opto a esto, tengo aquí eso es, un remanente por si lo necesito a posteriori, ¿no? eso es. Como, Pero no, a donde debería llegar, pues no ha llegado, ¿no? Esto al final también, y es una última reflexión, ¿no? También nos debe hacer pensar si ese nivel de atomización de microempresas se va a mantener en el tiempo, ¿no? Es decir, también obliga un poco a ver si las empresas deberían de ganar un poquito de tamaño y robustecer un poco, ¿no? Determinados sectores, esa atomización para tener empresas más grandes y que una situación como esta, pues la puedan, sabiendo que es difícil de prever, ¿no? Sobre todo de mantener una empresa en un momento tan complejo como este, pero es una reflexión también de si debemos de ganar a nivel país, volumen y tamaño las empresas, ¿no? Pues precisamente para que esto no implique que la financiación del Estado llegue tarde, ¿no?
que en muchos casos va a llegar, ¿no? Y tengas, pues eso, una Claro. robustez que te permita, pues eso, 2 o 3 meses sobrevivir sin depender de este tipo de ayuda financiera que cuando al final está la administración, sabemos que la agilidad no es toda la que debiera, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, pues disponer de un cierto músculo financiero, porque al final ha estado 3 meses parado, ¿no? O sea, Mm. se paró Sí, 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 sí. país como tal, con lo cual, claro, al final, si no tienes ese músculo financiero, pues lo vas a notar, ¿no? Y sí que es verdad lo que apuntas del problema que Mm. tenemos bueno, pues de esa atomización tan grande que tenemos en lo que es un poco el tejido empresarial, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que Pedro, sí. sí, de esta situación, la atomización es una gran reflexión que debemos de ver si se mantiene o no, y luego los procesos de deslocalización, y esto ya afecta más a grandes empresas y a Exacto. pequeñas, ¿eh? Es otro tema importante de si tiene sentido que una pequeña empresa, su proveedor esté en China o en Marruecos, sino en Portugal o en España, ¿no? Porque al final esas rupturas, ¿no? en el stock, ¿no? Y en la actividad económica de una compañía, al final te hacen depender muchas veces de factores que no dependen de ti, ¿no? Sí, 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 está claro. O sea, es otra reflexión que nos trae esta crisis, ¿no? Mm. Pedro, no sé si querías tú comentar. Sí, yo aprovechar la experiencia y el gran conocimiento que tiene Marcos Piñeiro de la situación actual y con estos días estamos viendo, ¿no?, esa posible recuperación en V, en U y tal. Digamos, qué pronóstico te atreverías a hacer? ¿Cómo crees que saldremos en esta situación? ¿Saldremos Mm. pronto, rápido, en función de los clientes que tenéis también? Sí, una pregunta que obedece ¿no? y que motiva que demos una opinión todos, ¿no? Esto lógicamente nadie tenemos ojalá no tuviésemos la capacidad de anticiparnos. Yo te lo digo un poco por lo que vemos en las auditoras, ¿no? En las auditoras que tenemos un perfil de cliente pues, muy internacionalizado, se prevé un segundo semestre muy complicado. Yo la recuperación en V no la veo, no sé, el otro día leía, ¿no? que va a ser mucho más ralentizada y lo que sí que estamos viendo es que se están sacando conclusiones para que la V sea lo menos V posible y vayamos más hacia una cierta estabilidad en el año 2021. O sea, este año la mayoría de las compañías están adaptando pues, a un año que va a ser catastrófico y a intentar prever un 2021 mejor, ¿vale? Mejor a nivel de toma de decisión, de reestructuración de todo tipo, operativa, funcional, laboral, fiscal, e intentar que el año 2021 sea un año donde volvamos a una cierta normalidad. Pero las previsiones, o sea, las nuestras, por lo menos a nivel de EY, son que este segundo semestre va a ser un semestre complicado, ¿eh? O sea, la recuperación en V yo creo que es una visión un poco marketingiana, ¿no? de la realidad, pero hay sectores que van a quedar tocados y que se tienen que reinventar, sobre todo a nivel operativo y funcional, ¿no? Muy bien, o sea que se pueden anticipar y recomienda anticipar los dividendos, a lo mejor no son muy suculentos, ¿no? Dada la situación de este Sí, año. pero piensa, por ejemplo, que hay muchas, sí que hemos venido de años buenos, ¿no? Hay muchas reservas acumuladas que permiten repartir dividendos con cargo a reservas. Evidentemente, con cargo a los resultados de este año, pues probablemente poco haya que repartir, ¿no? Pero sí que hay muchos, bueno, pues eso, hay sectores que sí que han tenido años buenos, ¿no? En los últimos y parece, ¿no? que hay capacidad de reparto de dividendos y que la tributación va a ser mucho mejor en el año 2020 que en el 21, ¿no? Y un poco contestando a tu pregunta, claro, si te lo digo desde el punto de vista del director de EY Galicia, pues te digo que en Galicia, si lees la prensa, joder, en los últimos días la automoción está como está. Es cierto que ha habido, ¿no? Pues este plan, ¿no? de medidas para intentar relanzar el sector. La parte de turismo, pues parece que el turismo nacional pues, nos va a hacer tener unas mejores perspectivas, ¿no? de las que teníamos hace 2 meses. Pero, pues eso, estamos viendo noticias que nos intranquilizan, ¿no? Pues eso, aparte en todos los sectores, ¿no? En el sector alimentación, el sector textil, sector automoción, en fin, pues parece que el escenario por lo menos invita a no pasarse de optimista
y a sacar también de esto conclusiones, ¿no? de qué sectores o qué sociedades estaban ya estructuralmente mal, y al final esta situación ha sido más que una evidencia de que necesitaban adaptarse y tomar decisiones, ¿no? Muy bien, pues por nuestra parte, Marcos, bueno, voy a agradecerte mucho esta presencia en estos jueves de CECAP. Muchas gracias. Nosotros, como bien decía el presidente, el próximo jueves contaremos con la presencia en este foro de otro gallego, de José María Gasalla, que nos va a hablar un poco de cómo potenciar la confianza en estos difíciles momentos de desconfianza, ¿no? Como tal. Por mi parte, nada, agradecerte mucho tu intervención y tu participación. A vosotros. Y Pedro, cierras la ponencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo agradecer a Ernest Sanjaun, que como todos sabemos son las principales consultoras multinacionales de las Big Four, que hayan tenido la cortesía de colaborar con CECAP, y sobre todo y especialmente a su director Marcos Piñeiro San Román, que nos ha hoy ilustrado de una manera muy didáctica sobre estos temas de gran preocupación para todos los sectores. Esperamos en el futuro poder contar contigo en otra ocasión. La verdad es que ha sido un placer. Y también, por último, agradecer también a nuestro compañero de Sergio Montoro de la Comunidad Valenciana, y al secretario general Luis desde Asturias también, pues seguir colaborando con nosotros en estos jueves que estamos desarrollando desde abril y que finalizaremos la semana que viene. Pues muchas gracias y hasta el próximo jueves. A vosotros. Muy bien, venga, gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.